Los ciudadanos. Los ciudadanos. La parte fundamental de un país, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones. Sigue este interesante espacio, en donde la expresión de las ideas se convierte en la ruta a seguir de toda una nación. Transmitido por Magnética FM. Los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y como siempre le agradezco que nos acompañe de lunes a viernes en este espacio que, como siempre le decimos, está diseñado por y para usted. Es un espacio en el que, gracias al doctor Fernando Maldonado López, a esta gran visión que el doctor tiene como fundador y director de esta importante estación, tiene para usted, para que tenga un lugar en donde pueda expresarse, donde su voz sea escuchada y su opinión realmente cuente. Hoy tengo el gran gusto, y usted me va a disculpar la expresión también, el honor de platicar, porque más que una entrevista, como siempre lo decimos, es una plática, y le podría decir que entre amigas, pero la verdad es que la admiración me gana mucho más. Yo hace algunos meses, yo creo que ya más de un año, tuve la oportunidad de escucharla precisamente en este espacio y la verdad es que me dejó con la boca abierta porque creo que hay mujeres que van abriendo caminos para las demás. Hay mujeres que se ponen en el estandarte de luchas para incursionar en lugares en donde a veces, pues por las mismas condiciones en las que nuestro género se ha visto envuelto a lo largo de la historia, pues ni siquiera pensamos. Entonces hoy tengo el gran honor de verdad de platicar con la doctora Irene Beatriz Castaño Navarro. Ella es investigadora y bueno, también es docente del IPC. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Raquel. Muchísimas gracias por la invitación. Y al contrario, el gusto y el honor es mío, la verdad. A mí, yo encantada de platicar de todo lo que hacemos en el IPCIT y me encanta. Así que muchísimas gracias, al contrario, el gusto es mío. La verdad, doctora, es que la tenemos siempre en mente cuando empezó esta idea de los ciudadanos. En la primera temporada, hace algunos meses, usted estaba entre nuestras listas, pero considerábamos por las cuestiones electorales pues que no era tan prudente invitarla en aquel entonces, pero ahora ya en esta segunda temporada en la que no se puede prestar a malentendidos porque luego a veces es muy susceptible de esto y nosotros no buscamos nunca transgredir estas líneas, pues la verdad es que estaba en nuestra lista de nuestro top máximo de platicar y qué bueno que nos dio esta oportunidad, de verdad. No, pues gracias a ti. Doctora, antes de que sigamos con esta charla, me gustaría muchísimo que le platicara a la gente, digo, muchos ya tienen una referencia de usted, pero a quienes nos están sintonizando en este horario de la tarde, que nos platicara quién es usted. Pues mira, yo nací en la Ciudad de México y pues ahí viví toda mi vida. Y estudié la secundaria, la prepa, y luego entré en la UNAM en una carrera que en ese momento, ya hace muchos años, era muy novedosa, que la habían diseñado médicos que hacían investigación, que lo que les interesaba era la investigación clínica para poder hacer medicina que fuera basada en ciencia, basada en datos duros de la ciencia, que se pudieran hacer tratamientos pues mejores. Y ellos tuvieron que tomar el camino largo. Ellos tuvieron que estudiar medicina primero y después empezar a hacer pues camino en la investigación, que casi en ese momento no estaba como una carrera per se. Y entonces ellos diseñaron esta carrera que se llama Investigación Biomédica Básica, todavía anda por ahí activa. Y era una carrera como que la gente generalmente no la conocía. Yo entré allí y ese fue verdaderamente lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Me encantó. Yo desde que me acuerdo, desde que era chiquitita, yo siempre quise hacer investigación. No sabía que se llamaba investigación, pero me interesaba muchísimo. Yo quería saber cómo es que funcionaban los seres vivos y cómo es que se transmitían los caracteres de la herencia. ¿Por qué, por ejemplo, mi pelo chino era igualito al de mi papá?
chino, igual. ¿Y por qué en cambio tenía, por ejemplo, los ojos del color de mi mamá? Y así. A mí me interesaba saber cómo es que se habían compaginado y cómo es que se heredaban esos caracteres. Y al entrar en la carrera de investigación biomédica básica fue lo mejor. Si yo volviera a nacer, volvería a estudiar biomédicas y a lo mejor después estudiaría una carrera nueva que surgió un poco a imagen y semejanza de esa, que se llama ciencias genómicas, porque ahora ya son disciplinas nuevas que ahora con la investigación, como ha avanzado la ciencia, pues se requiere de especialización en estas áreas más matemáticas, más y de visión general de todo un organismo vivo, ¿no? Que son muchísimos datos. Y eso requiere matemáticas, de análisis, de estadística y de cosas así que me encantaría saber mejor. Entonces, pues yo estudié eso en la UNAM, que verdaderamente a mí México me ha dado todo, toda la educación, todo lo que yo tuve fue en México, desde la licenciatura hasta el doctorado, desde la primaria, porque kinder no hice, pero la primaria hasta el doctorado lo hice en México. Y en particular en la UNAM, pues la licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica básica. Y luego tuve la suerte de poderme ir a Estados Unidos mucho tiempo a hacer varios postdoctorados en diferentes laboratorios y diferentes ciudades. Estuvo padrísimo, fue una experiencia padrísima. Nos fuimos a universidades excelentes, aprendimos muchísimo. Y llegó un momento en que, bueno, queríamos regresar por varias. También muy importante fue la razón personal. Teníamos hijos y queríamos que los hijos pues también crecieran en México. Nacieron allá, pero queríamos que pues terminaran de crecer en México y fueran mexicanos. No solo que conocieran ambas culturas, no solo la americana, que ya habían estado allá, ¿no? Entonces nos vinimos a México porque queríamos realmente retribuir un poco a México todo lo que México nos había dado, todo lo que habíamos aprendido, poderlo traer aquí y poder tener una incidencia en los estudiantes jóvenes aquí, tratar de formar a los jóvenes de la mejor manera posible, ¿no? Y ha sido realmente muy gratificante haber regresado también a México, porque el impacto que podemos tener creo que sí ha sido, creo que tenemos la oportunidad de incidir en muchachos jóvenes, que hay unos talentos, qué bárbaros, hay gente joven buenísima. Entonces, el poder enseñarles lo que uno sabe, lo que uno traía, ya ahorita los que me enseñan son ellos a mí, porque ahorita ellos aprenden muy rápido y estas nuevas tecnologías y estas nuevas investigaciones interdisciplinarias que juntan varios campos, no solo la biología, sino también las matemáticas y la estadística y la física y la química, todo una cosa interdisciplinaria que pues es mucho más importante, ¿no? Mucho más de mayor envergadura. Entonces ellos están en esa intersección y es muy padre poder contribuir a un pedacito allí a su formación. Yo creo que a una gran parte, doctora, no sea modesta. Algo muy importante que a mí me gustaría preguntarle es esta diferencia, usted que ha tenido la oportunidad de pues tener esta interacción académica en dos países diferentes. ¿Cuáles son las comparaciones o cómo usted vislumbra esta parte académica? Pues mira, en México, justo te acabo de decir, ¿no? Hay gente buenísima, hay grandes talentos y gente muy trabajadora, muy entusiasta. Es padrísimo. Y los jóvenes, a mí me encanta trabajar con jóvenes porque pues me transmiten esa energía, esa cosa, ¿no? Hay gente súper talentosa y hay muy buenas escuelas porque hay gente muy bien preparada que puede enseñar a las siguientes generaciones. Entonces, en ese lado, yo creo que estamos súper bien, tenemos un gran talento. Pero lo que nos falta aquí, pues, es un apoyo a la ciencia. Y la ciencia y la cultura y muchas cosas ahorita están un poco abandonaditas. Y hay pocos recursos para hacerla. La ciencia es una inversión, hay que verla como una inversión que requiere de recursos, sí, hay experimentos e investigación bastante cara,
pero no se debe de ver como un gasto, sino como una inversión. Y en México no hemos hecho eso demasiado, con demasiada énfasis, digamos. En Estados Unidos lo que tienes es que sí hay institutos, y sobre todo ahora, por ejemplo, están haciendo, ahora que es tan evidente la importancia de la ciencia, están impulsando mucho en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Pero en Estados Unidos que yo viví, en todas las universidades había mucho apoyo a la ciencia. Y la gente, pues todas las personas estaban, por ejemplo, la percepción de la sociedad era muy positiva hacia los científicos. La gente decía, no, pues un profesor sí es alguien a quien respetan, a quien... Aquí luego falta mucho que la sociedad en general aprecie la importancia de la ciencia. También es en parte que luego los científicos andamos ahí metidos en nuestras cosas y no nos preocupamos mucho por salir a la calle y divulgar lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces hablamos y no nos preocupamos porque la gente lo entienda cuando nosotros estamos manejando términos que no todo el mundo tiene por qué saber, ¿no? Claro, pero es que imagínense, es como dicen en mi pueblo, o cargo la Virgen o trueno los cohetes. Digo, a veces es complicado, doctora, porque pues es un doble esfuerzo voy a utilizar la palabra traducir, porque de pronto es ponerlo en otro lenguaje de divulgación que es mucho más complejo. Sí, sí, es cierto. Y nosotros luego tampoco hacemos el esfuerzo así para tratar de transmitirlo, que lo entienda, porque no es que sea complicado, pero tú manejas términos que luego das por supuesto que la gente entiende, y pues no es como si a mí me habla un ingeniero de no sé qué circuito, pues no entendí nada. Entonces sí tenemos que hacer un mejor esfuerzo para eso, y eso sí es muy importante porque además despiertas vocaciones. Si tú le hablas a un niño chiquito, a mí me ha gustado, me han invitado algunas veces a dar algún seminario de lo que yo quiera, me dicen, de lo que tú quieras platicar a niños de primaria, de niños de 7 a 10 años. Es padrísimo. Las que más me he divertido es con ellos, porque les pongo, por ejemplo, pues diapositivas de, no sé, un perro. Y les digo, bueno, este perro, cualquier cosa, ¿no? Les muestro que este perro es muy diferente de un ser humano, aparentemente, pero si nos vamos a los genes no son tan distintos. Y entonces los niños empiezan a preguntar y me platican que si los perros de su casa, que es padrísimo. Y yo creo que hay niñitos allí que no se les había ni siquiera ocurrido, tal vez, pensar en algo científico para ellos, para estudiar después, ¿no? Y a mí me late que alguno de ellos dijo, pues qué padre, porque preguntó que si podían regresar, que si podían ver en un microscopio, que unos niñitos allí, pero de 8 años, ¿no? Entonces, tú al tratar de divulgar lo que haces, yo creo que sí despiertas vocaciones. Sí, indudablemente, o sea, creo que a veces están muy poco al alcance de estas nuevas generaciones, hasta algunos oficios, ¿no? Sí. De pronto hay cosas a las que ya no accedemos. Yo hago el ejercicio a veces con algunos sobrinos y les digo, miren, estos se llaman cassettes. Y ellos, ¿y dónde se les pica para que suene? Y yo, no, o sea, se tienen que meter a una grabadora. ¿A una qué? ¿Y dónde se pone o cómo? O sea, y en el coche, ¿cómo lo escucho? Y son cuestiones también culturales, pero también hay veces que no acercamos las cosas a los niños, ¿no, doctor? Sí, sí, es cierto, sí. Sí, y generacional, ¿no? Porque ahora los niños, bueno, no, o sea, un niño de 5 años me da 20 vueltas manejando la computadora. Sí, claro. Pero como dices, les dices que es un cassette y te dicen, pues, ¿con qué se come? Claro, y entonces es como muy impactante ver esta brecha generacional, pero también es importante que de pronto los acerquemos, independientemente también de su edad, de su nivel socioeconómico y sociocultural. Digo, hay niños de comunidades que de pronto no saben qué es un telescopio. Hay niños de comunidades que nunca han visto un vaso de precipitado, por ejemplo, y dicen, ay, qué bonito para tomar, ¿no? Agua. Sí, para maceta, ¿no? Sí, entonces acercar la ciencia a eso a mí se me hace una magnífica idea. Doctora, vamos a nuestra primera pausa.
Gracias de verdad una vez más por acompañarnos y gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de nuestra señal en el 107.1 FM. Les recuerdo también que estamos en redes sociales como Magnética FM. Regresamos. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Los Ciudadanos. Les recuerdo que estamos platicando con la doctora Irene Beatriz Castañón. Ella es investigadora y docente del IPICID, una gran institución, una gran, pues un espacio de formación para los futuros investigadores. Doctora, me voy a regresar tantito a esta parte en donde usted decide regresar aquí a México. ¿Cómo es que llega a San Luis Potosí? Ay, pues eso fue también una historia padrísima, una suerte enorme, porque cuando estábamos ya pensando en regresar a México, pues teníamos que conseguir a dónde regresar a trabajar. Y había la posibilidad de irnos a la UNAM, a la Ciudad de México, o bien pues a algún otro lado. Y una amiga muy querida de la UNAM nos presentó al doctor Rubén López Revilla, que es un gran investigador, y él es el fundador, es parte de los fundadores del IPICIT y el fundador de la División de Biología Molecular del IPICIT. Él fue el primer jefe de división y ahorita es jefe de división otra vez, de la División de Biología Molecular. Y ella conocía muy bien a Rubén, conocía su trayectoria y nos dijo, oigan, Rubén está conformando un grupo de biología en el área de biología molecular. ¿Por qué no lo contactan? Y entonces, pues, de esos regalos de la vida que nos conocimos al doctor Rubén López Revilla y nos invitó a dar seminarios, nos entrevistaron, vinimos, nos parece un proyecto padrísimo el del IPICIT, con esta idea precisamente de la interdisciplina entre diferentes áreas y con esta visión a futuro de integrar un grupo de gente de varios lugares. Fueron buscando personas que cubrieran el perfil y pues afortunadamente nos contrataron y llegamos al IPICIT en el 2005, a principios, en enero del 2005. Y desde entonces hemos trabajado allí y ha sido verdaderamente, es un instituto verdaderamente de excelencia que tiene diferentes áreas, tiene 5 departamentos, divisiones de áreas distintas. Y ha sido una experiencia padrísima trabajar ahí, porque como llegamos, no desde el mero principio, ya había empezado, pero llegamos muy cerca del principio, entonces formamos parte del grupo que arrancó la división de biología molecular, ¿no? Entonces, ha sido un reto grande, pero ha sido muy, muy padre, muy, que te entusiasma mucho, ¿no? La verdad es que muy interesante, y lo que más me interesa y me ocupa también en esta parte también de género, digo, de por sí siempre hay que traer ese estandarte positivamente, obviamente. ¿Cómo le ha hecho usted a lo largo de su carrera profesional para poder combinar esta vida personal, ¿no? Con sus hijos, con su pareja? Híjole, pues mira, ha sido complicado, no es así que digas, pero desde luego que ha sido muy gratificante. Ha sido padrísimo. Fíjate que a mí me pareció complicado también porque nuestros hijos, tenemos cuates, niño y niña. Y yo ya estoy en infartada. Yo con uno no puedo. No, con 2. Mira, lo bueno es que yo no sabía que era tener uno, porque si hubiera sabido antes que era tener uno y me llegan los 2, no sé qué me hubiera pasado. A mí lo único que supe fue 2 al mismo tiempo. Y sí estuvo complicado porque además estábamos solos en Estados Unidos. Estábamos de postdoc allá y fue complicadísimo porque pues no teníamos ayuda de nada, ¿no? Y claro, ahí tienes otras ventajas en el sentido de que no teníamos que ir al banco a hacer pagos de ningún estilo, todo con un cheque en el correo y te olvidas, ¿no? Lo pones en el buzón con el timbre y se va y llega ese cheque y se cobra y no pasa nada. Están cosas, digamos, facilitan un poco para las personas que tienen hijos y que a las 5 de la tarde tienen que ir a recoger a sus hijos y pues ya después de las 5 ya no hay seminarios, ya no hay cosas así. Pero fue una cantidad de
así fue como, yo me imagino que era como, ¿cómo se llaman estos malabaristas que tienen 400 pelotitas ahí levantando y a ver si las cachas? Y sí fue un poco complicado por eso, porque pues estábamos los dos solos, pero mira, ha sido muy gratificante. A mí lo que pasa es que me encanta mi chamba. Para mí no es tanto que sea chamba, es verdaderamente decir, ay, qué padre, a ver qué va a haber hoy, qué me van a enseñar los estudiantes hoy. Cada día es nuevo, cada día es un detalle nuevo y te sientas y lo que haces es tratar de entender qué está pasando, porque no es que los experimentos todos salgan perfectos. Es más, la mayor parte de las veces no salen o no los entiendes bien. Cuando tú no entiendes algo, es porque te falta algo en la imagen. No has completado tu estudio de manera que no puedes interpretarlo todavía. Pero, entonces, y eso es lo que es un reto padrísimo, porque te decir, híjole, pues entonces, a ver, ¿qué no estoy entendiendo? Vamos a ver si es esto, vamos a ver si es esto otro. Y finalmente vas acomodando las piezas del rompecabezas y vas entendiendo los procesos, ¿no? Entonces, eso es muy padre. Y como mi chamba me gusta mucho, pues no era tan difícil en ese sentido. Lo que sí es que, pues también me encantaba estar con mis hijos. O sea, cuando nacieron mis hijos, yo sí fue entre postdocs y me tomé 6 meses para estar con ellos, que no trabajé. Bueno, a ver, trabajé mucho más que toda mi vida. Claro. Pero no me pagaban, por eso, digamos. Entonces, sí nos pasa. Así nos pasa, no, hombre, tienes hijos y olvídate, ya se te cambia la vida totalmente, pero bueno, es padricísimo, ¿no? O sea, yo decía, no quiero regresar a trabajar. Ya cuando los niños cuando pasan esos primeros 2 meses en donde no sabes ni qué día es, ni cómo te llamas, ni nada, cuando pasa eso, ya los disfruté muchísimo y yo ya no quería regresar a trabajar. Y luego dije, no, pues qué locura, porque me encanta también mi chamba. Vamos a ver cómo lo puedo, pues, compaginar. Y sí se puede, es difícil. Yo ahorita lo pienso y digo, híjole, ya no me la aventaría ahorita otra vez, así ese ritmo. Yo creo que ahorita, pero por eso tiene uno hijos cuando uno es joven, no cuando tienes 60 años, ¿verdad? O sea, en esa edad se puede y es muy gratificante. La verdad es que, mira, según yo, lo mejor del día era ir a recoger a los chavitos y que llegaban y les encantaba que fueras a recoger, pues estuvieron en guardería desde los 6 meses y ni hablar. Ahí sí me costaba trabajo, pues, de pronto siempre me sentía como culpable de que no les estaba a lo mejor poniendo el tiempo que debiera, pero cuando estaba con ellos era estar con ellos, 100%. Y cuando se dormían, pues a volver a chambear. Entonces sí eran triples turnos, ¿no? O sea, cuando nos íbamos del laboratorio nos decían, que les vaya muy bien, que ya descansen. Y yo, descansar, ahorita empieza la chamba, porque claro. Y ahí empezó lo duro, o sea. Y pues sí, no tienes tiempo de nada, ¿no? Los sábados y los domingos es apenas para sobrevivir, para ir al súper, para lavar la ropa, o sea, allá que estábamos solos, pues así era. Pero bueno. Prácticamente trillizos, doctora, porque el trabajo, qué impresión. O sea, yo siempre que escucho a alguien que tiene cuates o gemelos, siempre les digo, ¿y a quién cargas primero si los dos están llorando? O sea, sí. Cosas tan básicas como es decir, ¿a cuál voy a cargar primero, no? No, sí, a veces era tremendo. Ya al final ya haces medio concha porque haz de cuenta que, pues, ya medio de broma, medio en serio, yo decía que el número de personas llorando era siempre impar. O era un niño o éramos los 3. Porque si empezaba el segundo a llorar, era inmediato que yo empezaba a llorar. Cuando eran bebés era así. Y luego, pues si se te caía uno, pues a la siguiente vez tratabas de agarrar al que estaba más lastimado. O sea, no sé. O que ya de plano les decía, bueno, pues mira, si uno se comía una cucaracha, bueno, pues dale la mitad al hermano porque, o sea, sí, claro. Ya de pronto ya medio que haces concha, ¿no? Pero era divertidísimo, la verdad es que sí era bien divertido, lo disfrutamos muchísimo, estaban bien simpáticos los chavitos.
Pero es muy importante, doctora, esto que usted está diciendo, porque ahorita hablamos mucho de empoderamiento, luego a veces se malentiende porque las mujeres agarramos de pronto banderas que, digo, yo no estoy muy de acuerdo en esas donde la mamá luchona y esas cosas, pero sí es esta parte importante en donde podamos manifestar que independientemente de la disciplina, profesión u oficio a la que nos dediquemos, pues también tenemos estas posibilidades de ser madres, ¿no? Y de tener esta vida integral en donde podamos ser unos profesionistas exitosos y podamos compartir roles de hijas, de hermanas, de madres, que son muy válidos. Sí, no, y son importantísimos. O sea, si tú a mí me preguntas, digo, los chavos están primero, o sea, eso, digo, ante cualquier situación de emergencia, la decisión siempre es, por supuesto, pues los niños, o sea, yo no lo cambiaría por nada, ¿eh? Es más, yo llegué a un momento que decía, yo quiero otros dos, y ahí sí mi marido me dijo, tú necesitas otros dos maridos, porque conmigo hablar, o sea, claro, es como que me trajo a la realidad, porque luego me imaginé otros dos y dije, qué locura, o sea, ni de broma, ¿no? Pero es que los disfrutábamos tanto que sí dices, hijos, que, y además los gemelos tienen una cosa muy particular porque entre ellos es fabuloso. Hay una relación entre ellos que de veras envidiable, o sea, se quieren y se llevan y se entienden y se apoyan y también se pelean, ¿no? Por supuesto, pero tienen una unión, tienen de veras una relación que una complicidad, ¿no? Y padrísima, de verdad, padrísima. Y sí, ese rol, digo, el que quiere, digo, seguramente hay mujeres que no quieren tener hijos y también es muy respetable, claro. Pero a la que la quiere no es razón para dejar el trabajo, así ya de por vida, ni nada. Yo creo que si a ti te interesa hacer una cosa, y tienes que hacerla además de poder tener hijos. Y sí es cierto que pues las mujeres, pues sí, la maternidad pues sí es demandante físicamente también, ¿no? Porque pues las horas de sueño y todo, pero pues es padrísimo. Yo la verdad me siento que he tenido muchísima suerte porque he disfrutado mucho ambas cosas. Claro que sí, doctora. Vamos a nuestro segundo corte y luego me platica esta cosa importante que usted habló al principio de, me interesaba de niña todo lo que tenía que ver con los genes porque yo era china y los ojos, como mi mamá, el impacto de ver dos personas que nacieron de usted, o sea, ese choque de, mira, todo reflejado en dos personas. Vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso en este tercer bloque, ya que rápido de los ciudadanos, estamos platicando con la doctora Irene. Y doctora, nos quedamos al final, yo le preguntaba, usted que le encanta todo esto de la genética y los ADNs, ¿cómo fue para usted ver a dos personas, pues no sé si son gemelos idénticos o no, son cuates, ¿verdad? Son cuates. ¿Cómo fue usted ese impacto de decir, a ver, qué está pasando? Hijo, sí, es una sensación padrísima, porque además luego, a medida que los vas conociendo, ¿no? O sea, cuando nacen, pues los ves y dices, ay, qué cosa, ¿no? Pero a medida que los vas conociendo y vas viendo qué caracteres van heredando, es tan padre eso, porque ves los caracteres así. Por ejemplo, pues nuestro hijo tiene muchas cosas, así físicamente, si lo ves, físicamente se parece también a su papá, ¿no? Mucho. El tipo cuerpo, y, no sé, los ojos a su abuelo paterno, en fin, o mi hija, por ejemplo, que físicamente a lo mejor se parece un poco más a mí, pero de carácter se parece a su padre, pero muchísimo también. Entonces, es padrísimo, o sea, y todo, sí, yo pienso mucho en pues, cómo se han debido de repartir algunos de nuestros genes de nuestros hijos y de nuestros papás, también, porque bien dicen, ¿no? Que los hijos luego abuelean. Y es que es cierto, muchos caracteres que no se manifiestan en la primera generación, sí se manifiestan en la segunda. Y sí, es bien interesante, es bien padre. Y luego también, por supuesto, no todo es genética, de ninguna manera. No solo son los genes, sino
también cómo es que esos genes se expresan, y eso depende mucho del medio en el que crecen, y por supuesto la educación, que también es otra cosa, ¿no? Pero es interesante porque en los gemelos, o bueno, cuates, mis hijos es un muchacho y una chica, o sea, tenemos uno y uno, pero es interesante porque ellos han vivido lo mismo. O sea, no es como hijos de diferente edad que les toca a lo mejor una época diferente de sus papás, sino que ellos han estado pues siempre en la misma situación. Si nos teníamos que mudar de una ciudad en Estados Unidos a otra porque cambiamos de postdoc, pues a los dos les tocaba el cambio de la ciudad, el cambio de escuela, el cambio de clases, el cambio de todo, y cada uno reaccionaba bien diferente, ¿no? Entonces ahí ves claramente, tenemos como un experimento en la casa que claramente que lo que llaman naturaleza versus la educación, ¿no? Y claramente ambos tienen un efecto. Es muy, muy claro cómo tienen un efecto. Y pues no sé, es padrísimo. Lo malo es que pues aquí está involucrado todo, o sea, yo no soy un observador totalmente imparcial, porque Claro, pues son mis hijos, ¿no? Claro. Y pues ahí ya la Y ahí parcialidad sí no se podría ser esfuma. una gran investigación. Y aparte su esposo Claro. también investigador, pero creo que debe haber sido fabuloso observar esos fenómenos, ¿no? Sí, sí, fue padricísimo. Y comentarlo, ¿no? Así es que nos moríamos de risa luego, veíamos cómo reaccionaban al estímulo de forma muy diferente. Y te dice, pues ya cómo son ellos cada uno, pero también, pues, la influencia del medio en el que se está desarrollando, la escuela, la casa, todo, ¿no? Es muy padre. Sí, a mí me sorprende mucho y ya para cerrar esta parte, yo acabo de tener un sobrino y de pronto cuando me lo presta mi hermana, Uh-huh. yo de verdad tuve como un colapso y le dije, Dios mío, estoy cargando a mi bebé y me dice ella, ¿verdad que es igualito a Fer? Y yo, pero idéntico. Ay, Y yo estoy impactada ahora revisando fotografías y ya hacemos ese ejercicio, mi hermana me manda una foto, le digo, ahí te va la foto de réplica. Y dice, es que no puedo creer que sean iguales, o sea, son igualitos. Y de pronto pues yo veo a mi hijo y digo, es que se parece muchísimo a mí, pero luego volteo y digo, pero tiene esto del abuelo, esto de manías, ¿no? Que pasan. Pero bueno, es interesante sobre todo en esta área donde usted se enfoca, doctora, analizar estos fenómenos. Algo muy importante, doctora, que pasó ahora en esta pandemia es que nos tuvimos que reinventar. Y no sé qué tan difícil fue para usted, digo, a quienes tenemos la fortuna de poder dar clase, pues nos gusta mucho el contacto humano, ¿no? El estar sentado al lado con el estudiante y explicándole o frente a él es muy gratificante. ¿Cómo fue para usted, sobre todo algo tan complejo como es la ciencia? Ay, fíjate que sí me ha costado mucho trabajo eso. Sí extraño mucho el contacto. Además, yo soy bastante gregaria. A mí me gusta la gente y me gustan los jóvenes y me gusta interaccionar con ellos. Entonces, eso lo he extrañado mucho, fíjate. Sí ha sido difícil y me doy cuenta, yo, por ejemplo, es muy de estar presente en el laboratorio porque tienes que ver las cosas. Entonces, a cada rato, cuando estamos en la oficina, yo ahorita estoy tratando de ir a la oficina, al laboratorio, pues, unas 2 veces por semana trato de ir. En las mañanas o así, a veces voy el fin de semana. No. Antes me la vivía ahí. Y me sacaban de la oficina, oye, ¿puedes venir a ver este experimento? Sí, sí. Y me levantaba feliz a ver las cajas o ver el gel o ver lo que hubiera que ver. Y entonces eso, al verlo así, de veras, y estar así presente, puedes hacer y les preguntas al estudiante, a ver, ¿qué hiciste aquí? ¿Qué fue lo que pusiste exactamente? ¿Cómo hiciste todo, no? Y ese contacto sí se ha perdido, porque a pesar de que por ejemplo, el Zoom, ahorita que estamos ahorita, pues es buenísimo y nos podemos comunicar aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, no es lo mismo. Entonces, ese contacto sí noto, no solo lo extraño, sino que noto que ha tenido un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. No se aprende igual, porque, pues no sé, a lo mejor nos falta perfeccionarlo, ¿no? Pero la verdad es que yo he estado ahorita, por ejemplo, varios estudiantes están a punto de graduarse. La semana que entra, 2 de mis estudiantes se van a graduar. Y
he estado ahorita en constantes videoconferencias para ver pues, sus presentaciones y, no sé, a ver dudas, etcétera, ¿no? Revisar escritos que tienen que hacer, desde la tesis hasta otras cosas, un resumen, un informe, lo que sea. Y sí lo veo que una cosa que en el laboratorio me tomaba a lo mejor media hora de estar hablando con el estudiante y viendo un experimento o corrigiendo un texto, esto pues me toma 3 horas, ¿no? O sea, mucho más, nos toma mucho más tiempo y además siento que no es igual. Sí siento que falta. Sí, luego de pronto ahora con las caravanas de las graduaciones de las escuelas, a mí me llamó mucho la atención, doctora, un padre de familia que apunta de nos graduamos y sin hacer tareas, como si la labor del profesor o del docente fuera disminuida porque está a través de una pantalla, ¿no? Ay, no, al revés, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo montar todo para, por ejemplo, desde el diseño de un examen. Y me cuesta muchísimo más trabajo, le he tenido que invertir muchísimo más tiempo a las clases que damos, porque sí, o sea, no, es un trabajar también para el docente. Sí. O sea. A los papás también, digo, es que Y ese fue un papás. reto. Ese fue uno de los retos más grandes, de verdad. No, eso es lo que yo pienso. Las personas ahorita, como tú que tienes niños chiquitos o niño chiquito, es pavoroso. O sea, a mí se me hace que le ha recaído, y sobre todo a las mamás, yo pienso, en términos generales, a las mamás que tienen niños chiquitos, les ha tocado no solo ser mamás y amas de casa y hacer el trabajo de fuera, sino que además la educación de sus hijos. Ahorita tienen a sus espaldas el darle las clases y las tareas a los niños. Y luego sin herramientas, doctora, porque dijera uno, no, pues la verdad es que yo soy muy inteligente o tengo un doctorado. Eso de verdad es que termina haciendo nada en la cuestión de educación a los hijos, porque como usted dice, no puedo ser juez y parte. No, porque sí. aparte así se tiran y Sí. es complicado. Es para las mamás, a mí me parece complicadísimo. De verdad, mi total admiración y respeto a todas las mamás que han estado verdaderamente a cargo de las clases de primaria y secundaria de sus hijos. O sea, ya en prepa a lo mejor los niños son más independientes, pero han estado de veras a cargo de eso, tienen que estar ahí presentes y ayudarles con las tareas y encargarse de que estén, de mandar la evidencia de que sí estaba el niño escuchando la clase y haciendo la tarea y haciendo el ejercicio. No, qué locura, porque eso también se necesita, o sea, todos los docentes están preparados para hacer eso, pero las mamás no necesariamente, a lo mejor la mamá es ingeniera y no tiene ni idea de cómo darle la clase de... No, y ya se te olvidó cuál es el trinomio cuadrado perfecto y claro, el sujeto directo e indirecto y de pronto exactamente. Sí, está terrible, a mí me parece difícil, yo mis hijos pues están ya mayores, ¿no? Pero y a los que les doy clase, pues es más o menos la misma, digamos, una dinámica parecida, aunque te digo que no es igual. Pero para las mamás que tienen hijos más jovencitos, que están desde el kinder hasta la... Y bueno, y los que iban a guardería, peor también, está tremendo, los tienen ahí encerrados. Sí. Sí, que también, digo, regresamos con esto, doctora, estas grandes desigualdades también, digo, ahorita hemos visto muy afectada la parte del apoyo a la ciencia y el apoyo con becas a estudiantes de doctorado y de maestría. Ay, sí. Y precisamente pues platicar ya nuestro último corte de esto que a mí, la verdad, me queda muy impresionada de cómo se toman este tipo de decisiones. Vamos a nuestro último corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos y mire, yo estoy tan entretenida con la doctora y que estoy tirando baba porque luego de pronto a veces no la veo muy terrenal porque con todo lo que hace digo, no, ella no es humana. Ay, que se me ha olvidado darle los teléfonos. Estamos en el 128-83-84 y en el 128-83-85, prefijo 444. Acuérdese también que estamos en nuestras redes sociales como Magnética FM, en Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok también para la chaviza. En YouTube, si usted se lo perdió, ahí puede encontrar este programa, también en Spotify, en Anchor y en Google Podcast. Ahí están, en todas estas partes estamos nosotros para que usted no se pierda un solo programa.
Doctor, hablábamos antes de irnos al corte, de estas grandes desigualdades que también nos dejó la pandemia. Digo, a veces en una zona de confort o de privilegios, si así se puede decir, o con mayores oportunidades, tenemos la posibilidad de mandar evidencias o tenemos la posibilidad de tener pues a nuestros niños conectados en una computadora, en una tablet y tener esta conexión a internet. Pero hay quienes no. Yo tengo un ejemplo muy claro de un alumno que de pronto un día me habló y me dijo, maestra, la verdad es que ya no voy a estar en su clase, me voy a dar de baja, pero no creo que me cae mal, al contrario, me cae muy bien, dice, pero yo vivo en una comunidad y para tomar mis clases, porque no tengo internet en esta comunidad, tengo que irme a otra comunidad y en esa comunidad yo tomo clase en un cibercafé, pero el cibercafé abre a las 10 de la mañana. Entonces, ni modo que le diga al dueño, abre a las 7 porque tengo clase de seminario de investigación a las 7 de la mañana. Pues no, no va a pasar así. Y esto, doctora, se replica en todos los niveles, ¿no? En donde los papás, pues, dicen, yo necesito a lo mejor que mi muchacho me ayude en las labores del campo, o algunos jóvenes tuvieron que salir a buscar un sustento. Digo, en maestría y en doctorado, pues algunos también tienen hijos, entonces pues a veces si se disminuyen las becas o no existe el apoyo puntual de estas becas, también perjudica, ¿no, doctora? Ay, sí, qué barbaridad. No, eso es terrible y la pandemia lo ha multiplicado por 1000 ese problema de la desigualdad, porque efectivamente, como de hecho nosotros, por ejemplo, hay muchos chicos que pues, tienen problemas de internet, que no tienen una buena conexión y que ahí andan sufriendo o que tienen que trabajar. En cierto sentido, para ellos les ha facilitado un poco la posibilidad de poder escuchar la clase después. Nosotros grabamos las clases y les podemos pasar la liga para que ellos la vuelvan a escuchar y atender por lo menos después cuando están trabajando a la hora de la clase. Pero para la gente, que es mucha gente que no tiene internet, están totalmente dejados de la mano de Dios. O sea, a ver qué va a pasar. Se ha agudizado las diferencias de una manera terrible, ¿no? Y eso va para todo, porque también tienen menos atención médica, tienen pues mayor vulnerabilidad a contagiarse porque pues no tienen la información correcta, ni tienen los medios ni la atención médica en todos los rincones, ¿no? Entonces sí es terrible, terrible. Y desde luego, por ejemplo, también lo que vemos en nuestros posgrados en el IPICIT, que son todos posgrados de muy alta calidad y muy competitivos, pero de forma, o sea, los estudiantes tienen que rendir mucho y si no tienen becas, esta es van un par de años o 3 años en los que hemos tenido problemas para que los estudiantes tengan beca. Nuestros estudiantes son de tiempo completo, tienen que trabajar tiempo completo porque en el laboratorio, porque es demandante esto, ¿no? Digo, es de mucho rendimiento de los estudiantes y necesitan estar de tiempo completo, por lo tanto, requieren de una beca, porque pues, si no, ¿cómo se sostienen? Y nos ha pasado que no hay suficientes becas y eso no había pasado antes. Entonces dices, híjole, pues sí, es un problemón, porque además el impacto social que tiene la ciencia, digo, es muy importante, no solo en los desarrollos tecnológicos, que son importantísimos, para todo, desarrollos tecnológicos para poderte subir a un coche eléctrico que contamine menos, o a un camión eléctrico, por ejemplo, que contamine menos. No solo es eso, o desarrollos médicos, ¿no? Nuevos equipos que te diagnostican cualquier célula que se vea maligna, por ejemplo, que te la diagnostica inmediatamente y tus posibilidades de tratamiento son mejores. No solo es eso, sino también el que tú tengas a muchachos jóvenes estudiando, los vas a hacer mejores ciudadanos. Eso tiene un impacto social enorme, porque van a ser personas que tienen mejores herramientas para hacer decisiones correctas. Cuando tú los tienes preparados y están educados y llegan a niveles altos de educación,
pues van a ser mejores ciudadanos. Y eso es lo que necesita México y todo el mundo. Hay que apostarle a la educación para tener mejores ciudadanos. Y si no hay becas, pues eso incide directamente en la posibilidad de tener estos chicos jóvenes entusiastas, con ganas de atender a los problemas nacionales y de todo el mundo, ¿no? Claro, y es que de pronto a mí me sorprende mucho las grandes cantidades que se invierten en seguridad, cuando lo que tendríamos que hacer es invertir en la prevención, y en la prevención no significan programas para no inseguridad, sino en educación, en cultura, exacto, en arte, en ciencia, que son los detonadores, doctora, de esta construcción social, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y digo, ¿qué más claro que ahorita en la pandemia de la importancia de la ciencia y de todo, de la cultura y de todo, ¿no? ¿Qué más claro? Digo, es realmente inaudito cómo en menos de un año se desarrollaron unas vacunas que funcionan muy bien, que verdaderamente es lo que nos va a sacar finalmente de la pandemia, siempre y cuando se vacune a todo el planeta, ¿verdad? Que esa es otra, la desigualdad entre países de los niveles de vacunación, pues es terrible, y hasta que no haya una población, toda la población del planeta, el 90% de la población del planeta vacunada, no se va a lidiar con esto, o sea, no se va a quitar este virus de aquí, ¿no? Hasta que no tengamos de verdad a un porcentaje altísimo, pero de todo el planeta. No es de que en Estados Unidos ya están todos cubiertos y en México tenemos a la mitad cubiertos o el 30%, y luego nos vamos a otros países más pobres y no hay ni 5%, nos vamos a algún país de África y ni 5%. Pues eso es una fuente de contagio, y no solo de contagio, sino de un caldo de cultivo para nuevas variantes, que ahora van a no ser tan efectivas las vacunas, ¿no? Puede pasar eso. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en Japón, ¿no? Con esto de los Juegos Olímpicos, en donde Japón, siendo uno de los países más desarrollados y con mayor innovación, sus habitantes no se quieren vacunar. Yo estoy impactadísima. Digo, ¿por qué? Sí. ¿Y por qué este país, que es un referente también en muchas cosas de tecnología y de ciencia, no ha generado su propia vacuna? O sea, hay muchas interrogantes por este país, y sobre todo, digo, yo si tuviera un hijo que fuera a competir, la verdad no lo dejaba ir, porque sí, qué gusto. Qué miedo, pues, ¿no? Sí. Porque pues mi variante más las variantes de todos los demás países en un lugar en donde no existe un control de la pandemia en el sentido de la vacunación, pues sería muy peligroso, doctor. No, sí, o sea, la vacunación es importantísima, de veras. Mira, como tú dijiste ahorita, y seguro que tú has vacunado a tu hijo. ¿Por qué? Porque no quieres que le dé sarampión, porque no quieres que le dé todas las enfermedades estas que mataban a los niños al primer año de vida, antes de que se desarrollaran las vacunas. O sea, las vacunas han sido, yo te diría capaz que el avance más importante en salud pública de plano, ¿eh? Yo creo que eso es, en mi opinión, es quizá el más importante, el que más vidas ha salvado. Entonces, ahorita también creo que es la solución a este virus y a otros que van a venir, porque las pandemias van a seguir habiendo, o sea, siguen habiendo. Y las vacunas es la forma de solucionarla, porque es una cosa de prevención. Frenas el avance antes de que suceda. Y ojalá que de verdad tomemos conciencia, porque hay... Digo, yo por ejemplo con mi niño es autista, y de pronto alguien me dijo, es que es por las vacunas, y me regalaron un libro, y empecé a leer ese libro, y cuando llegó a la parte de el mito de las vacunas que generan el autismo, dejé de leerlo, dije, esto es una charlatanería, ¿no? No puedo creer en eso. Mira, fíjate, quizá vale la pena nada más decir esto. Hay un artículo que tuvieron que retractar, en el que una persona dijo que estaban ligadas las vacunas con el autismo. Y esa persona, o sea, era un médico que le quitaron su licencia porque no era cierto. No había ninguna correlación. Es como decir, cuando llueve,
aumenta el coronavirus, por ejemplo. Pues no tiene, o cada vez que sale en la tele, pues no sé quién, cantante, Luis Miguel, cada vez que sale Luis Miguel, aumentan los casos de ahogados en las albercas públicas. No tiene nada que ver. El que haya una correlación no quiere decir que eso lo causa. La causa, claro. O sea, el que haya una correlación de que aparecen al mismo tiempo, pues no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es como si, te digo, es como esa comparación. Y esa fue la relación que hizo, una relación de ese estilo hizo en ese artículo, lo tuvieron que retractar y le quitaron la licencia, fue verdad. El problema es el efecto que eso causó. Hay mucha gente contra las vacunas basados en un dato no real que se retractó, imagínate, y han causado un daño terrible. La OMS considera que los movimientos antivacunas es de las 10 amenazas mayores que tiene la salud mundial. Pues son genocidas, ¿no? A final pues sí, a mí me lo parece. Y sí, y sus argumentos son completamente ilógicos. O sea, te dicen, ¡ay, te va a dar un coágulo! Bueno, ¿cuál es la frecuencia de coágulos en la población general? Pues es igual o más alto. ¿Cuál es la frecuencia de coágulos en personas que fuman? Pero a lo mejor 100 veces más alto. ¿Qué tiene que ver otras condiciones diferentes? Claro. Doctora, ya se nos acabó el tiempo. Qué rápido. Sí, Nos podríamos quedar hablando toda la mañana y la verdad es que yo no me cansaría de verla y escucharla, y cada día que escucho, cuando tengo oportunidad de oírla, que aparece usted en Sinapsis Libre, de verdad digo, ay, la doctora Irene, soy declarada su fan. Pero bueno, doctora, muchísimas gracias a nombre de Magnética, y como siempre, pues esta es su casa. Al contrario, muchísimas gracias, un gusto, y gracias por la oportunidad de platicar, una charla muy a gusto. Gracias, doctora, que tenga muy bonita tarde, que también a todas las personas que nos están viendo y que nos hacen el favor de acompañarnos de lunes a viernes, les deseamos que tengan una muy bonita tarde, y recuerden que quédense con esta señal, la señal de Magnética 107.1 FM. Muy buenas tardes. Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos, por Magnética FM.